Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Bueno, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Oigan a mi tío. Hoy tenemos una invitada especial porque digamos que, ¿ustedes qué dicen? Aparte de ser muy importante para Colombia, es muy importante para toda la sociedad, ¿verdad? ¿Ustedes qué dirían? Claramente. Sí, además que son temas que de pronto darán punzadita, que a algunos no les gustará, pero la idea es trabajarlo también desde una perspectiva más humana y diferente, ¿no? Desde el trasfondo de las cosas. Además que la idea de Oigan a mi tío desde un principio siempre ha sido traer personas reales para que obviamente la gente que nos ve realmente llegue a tocar como esas fibras que nosotros a veces queremos o que a veces decimos como no tenemos mucho conocimiento o no sabemos cómo realmente cómo abordarlas. Así que el día de hoy tenemos a una invitada especial. Permítenos presentar por favor fuertemente el aplauso de todos ustedes a... Isabela San Roque. Isabela San Roque, bien, bien. Bueno, Isabela, voy a leer tu currículum serio. El currículum serio de Isabela dice así. El formal dice: firmante de paz, licenciada en Ciencias Sociales, maestrante en Educación Intercultural, integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres CONAMU y ANAPAZ, militante del Partido Comunes y delegada de la Instancia Especial de Mujeres. Un fuerte el aplauso para esta mujer, por favor. Ahora va el informal. El informal es algo que les quiero decir. Ella es Isabela San Roque, pero ese no es el nombre que le colocaron sus padres. Antes hablábamos, y la historia de los nombres también es importante porque tiene todo un trasfondo de familia y del por qué los papás quisieron ponernos esos nombres. Isabela, creo yo, es esa segunda parte, lo que quizás te tocó vivir o de pronto no te tocó, sino que tú lo quisiste asumir de esa manera y por eso eres ahora Isabela, y siempre hay un antes y un después. Ella, excombatiente de las FARC, como decía acá Medusa, hace parte del grupo de reafirmantes de paz que viene trabajando por todo ese tema de mujer, todo ese tema de derechos, tema de construcción de país, y sin importar desde donde sea, recuerden, esto no es político, esto acá nada tiene que ver, y la idea es que ustedes abran sus mentes y pues que Isabela con nosotros hoy abra su corazón. Así que, Isabela, bueno, bienvenida a esta mamadera de gallo. Realmente es una mamadera de gallo que nosotros hacemos siempre, pero... Es un programa lésbico. Es una pura mamadera de gallo. Sí, sí, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Sí, pero me gustaría, bueno, que empezáramos hablando acerca de esa infancia. ¿Cómo viviste tú esa infancia? Y cuando llegaste a tomar una decisión que para muchos puede ser bastante polémica. Cuéntanos algo sobre eso. Bueno, pues honor que me hacen con esa introducción y esa aplaudidera. Pero antes de que continúe, yo me sentí en un momento como en el minuto de Dios. Vamos a dejar a un lado el día que ya pasó y la noche que me sentí así, pero bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. No, pues yo, ¿qué cuento? Pues resulta que yo nací en Bogotá, yo soy de Usaquén, la localidad 1, como una niña cualquiera, hija de madre cabeza de hogar. Mi familia nada de política, como este programa. Mi Bien. familia metida como en la sobrevivencia, una familia pues pobre, tradicional. Y por allá en la adolescencia me dio por empezar a leer libros del Che, por meterme en temas de liderazgo en el colegio, y de ahí afloró como la inclinación política, como fui personera del colegio. Entonces siempre metía en temas como, metía en ese cuento como de la lectura. Sí. Y ahí las ideas políticas. Luego, después de unos años, me doy cuenta que mi abuelo, porque mi papá no respondió por mí, pero es que no me gusta mi nombre civil, porque me lo puso mi papá, que no me dio sino el nombre. Y me doy cuenta que el papá de él era comunista, pero yo no lo conocí porque murió cuando yo tenía 1 año. Entonces, pues por ahí venía la venita revolucionaria, aunque lo descubrí después. Y eso es como la vida en un barrio popular por allá de Usaquén, por allá en un cerro al pie de la Mariposa. Y luego ya... Isabela, una pregunta. ¿De ahí sale tu amor por Santa Fe? Porque me enteré que eres santafereña. Sí, es que mi familia como realmente, realmente la raíz de mis abuelos es de Suezca. O sea, yo me siento suezcuna. Pero mi familia es súper santafereña. O sea, eso es como una religión, la familia.
Somos Yo me muy... vi de azul. Imagínate. Creo que la embarré hoy. Yo me vine de la que todos queremos pertenecer, que es realmente nuestra Colombia y que realmente es la que nos trae aquí y nos permite hablar de estos temas independientemente de los colores o de lo que cada uno tenga o de las religiones que cada uno tenga en su familia, porque pues la idea es esto, poder debatir, hacerlo de manera educada, elegante. Así que síguenos contando. Podemos debatir así ustedes tengan mal gusto en el fútbol. No, pero mira que, Los o sea, tolero. Creo que aquí ninguno somos fanáticos del fútbol, entonces somos como apáticos. Es más, yo ni sabía ayer que jugaba Colombia. Ay, sí, la sub-20. Yo me ayer enteré fue como- cuando tuve que ir a la oficina y llevar unos papeles y vi a todo el mundo con camisetas de Colombia. Yo, ¿juego a Colombia? Sí, yo, bueno, chévere que... No, yo soy de Millonarios, mi casa sí es más es de Millonarios, pero pues digamos que no le tengo tanto lío porque todas las cosas como que uno se vuelve fanático siempre dan pie a uno volverse como peleonero con otras personas o no tener como una percepción un poco más abierta de las oportunidades y de las otras cosas que le pueden a uno enseñar otro tipo de personas que Sí, pues hay piensan que diferente. respetar. Por ejemplo, mi esposo es súper fanático del fútbol. O sea, él es religioso con el fútbol y es ¿Santa del Teresa? Tolima. No, él es del Tolima, que es por ahí el sur del país. Pero no, pues vemos ambos partidos y ya. Y ya. Nos gozamos cuando Bueno, gana y ya. Volviendo al tema, ¿en qué momento tú decidiste vincularte a la guerrilla o te vinculaste o te vincularon? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito. O cómo nace o cómo se dio. No, pues yo Tú dijiste- estaba en esa línea de identificarme y entonces mi familia es muy católica. Yo empecé a conocer, fue realmente de Camilo Torres, Ok. del ELN. Entonces inicialmente me apasionó, o sea, la historia, como el humanismo revolucionario y todo lo de la teología de la liberación. Pero luego por cosas de la vida en el barrio yo conozco a alguien que me lleva a esa literatura de Marulanda. O sea, el diario La Resistencia, los libros de las FARC, los libros históricos, que ahora no se conoce mucho de ellos, pero son libros pues de la historia de Colombia, porque hablan del movimiento campesino. Y yo digo, qué cosa tan maravillosa. O sea, me parecía, aunque yo no tenía familia revolucionaria, pero lo que yo veía ahí sobre la deuda histórica, el campesino empobrecido, todo el tema de la necesidad de transformación para Colombia, pues me cautivó. Y ahí aparecieron la gente que tenía como nexos con las FARC y pues ya me propusieron estar en ingresarme y yo me O fui. sea, alguien llegó y te dijo como... Pero fue en un lapso de conocer a esa Es que- persona varios años. Es que Camilo, digamos que todo lo que uno, digamos que manifiesta al mundo, al cosmos, empieza a llegarle a uno. claro. Entonces, digamos que si uno se empieza a juntar con gente que le gusta el fútbol, pues le termina gustando el fútbol. Si empieza a juntarse con gente que le gusta la política, pues va a irse al mundo de la política. Además que, pues, si tú estabas como pensando o digamos que tu manifestación era un poco más revolucionaria, pues obviamente con el pasar del tiempo ibas a encontrar a esas personas que te iban a llevar a las FARC o al ELN. Pues yo no sé si fue una manifestación del universo, yo soy muy marxista y materialista, pero yo creo que fue la gente con la que yo me rodeé por las marchas, por el tema de la juventud en esa época, pero entonces apareció como la época más complicada, que fue la época como de que llegó ahí el innombrable, una época de mucha represión. Y entonces yo dije, yo me quedo acá y me van a capturar o me van a matar, porque fue una época muy difícil para el movimiento social, de muerte de sindicalistas, de estigmatizar las ONGs, y bueno, una época muy difícil. Entonces en el año 2004 yo ya estaba en la universidad. Claro, en la universidad a uno se le presentan muchas Sí, posibilidades pero, políticas, ¿dónde estudiaste? pero yo estudié en la Distrital. Ok, Ok. listo. Porque Vamos entendiendo un poquito. no, pero en la universidad pública, cuando yo llegué a la universidad pública yo ya tenía en mi cabeza ideas. Y de hecho en la universidad se me presentaron varias posibilidades, pero yo no me identifiqué tanto. O sea, yo no ingreso a la guerrilla por el movimiento estudiantil, sino por gente del barrio. Y ya es que tomo la decisión y un día cojo una flota y me voy para Mesetas, por ahí en el Meta. O sea, que ni conocía, yo no salía de Suezca. Mis vacaciones eran en Suezca. Y ya cojo una flota y me voy para el Meta a conocer otra Colombia profunda. Pero bueno, ¿te habían dicho que en mesetas te recibían o cómo Sí, sabías? ¿Cómo? La persona que tenía el contacto allá me dijo, nos fuimos con otro compañero, amigo también del barrio. Me dijo, no, pues usted llega allá a la Residen, tiene que llegar a un pueblito que hay allá, no sé en este momento cómo esté, en Muribá, y ahí ya la recogen. Y así fue. Yo me cogí una flota y pues tuve que pasar varios retenes, además asustada en esa época, yo tenía 20 años.
Wow. Y ya llegué al meta. No, pues tenía 20 años, era joven, pero pues ya al llegar a la guerrilla era vieja. Porque la mayoría de gente allá estaba entre los 15 y los 20, sí. Y una pregunta que muchos creemos, no sé, que es a veces pues no tenemos como la certeza frente a ese tema de mujer. En cuanto al tema de mujer, son muchas las que militan dentro de la guerrilla. De hecho, creo que son más mujeres que hombres. No sé si tú me desmientas ahorita. Y ese tema, siendo tu mujer, tú no ibas de pronto con ese miedo, esos estigmas que le han hablado a uno siempre, de violaciones, que van a ponerse a cocinar, que usted tiene que ser, es la mujer del comandante y los otros 10 más, etcétera, etcétera. ¿Tú no tenías eso de pronto en tu mente? Yo creo que en esa época ese discurso todavía no estaba tan interiorizado. Ok. Porque lo que se le ha mostrado al mundo era lo del Caguán, lo que yo conocía era lo de las audiencias del Caguán, entonces como gente de la población civil hablando de política, lo que veía en televisión, no estaba como tan firme esa narrativa de las mujeres víctimas. Entonces, pero cuando yo llego, me recibe una mujer que fue un referente en la FARC, que se llama Mariana Páez, que ella era del barrio Policarpa, en Bogotá. Ok. Y ella me recibe, o sea, en su campamento. Y yo empiezo a ver un poco de mujeres y en la rancha, que es donde se cocinaba, pues los tipos cocinando. La gente como en igualdad de roles todos. Y pues sí, al final éramos el 40%. Yo creo que eso, desde que yo llegué al campamento me di cuenta que era otra vaina. O sea, que era una sociedad chiquita, un pueblo chiquito, donde todo funcionaba muy organizado. Fue lo primero que vi. O sea, Entonces, Más organizado que la civil. no claro, había machismo ni feminismo. sí había machismo, Sí. sí había machismo. Pero no tan claro, porque arraigado íbamos como de la ahorita. sociedad, o sea, es que era gente, pues, además mayoritariamente campesinos, entonces habían arraigadas tradiciones, pero uno llegaba a la guerrilla y habían como una constitución chiquita, en los estatutos y unos reglamentos, entonces uno se regía por eso, y en ese reglamento decía igualdad de deberes y derechos para hombres y mujeres, entonces ya por ahí. Y claro, era una estructura militar y había unas relaciones de poder donde los hombres llegaron a tener mayor posibilidad, porque de todas maneras pues la sociedad es patriarcal. Yo creo que también éramos avanzados en el tema de que, por ejemplo, las relaciones de pareja eran muy tranquilas, eran muy igualitarias, porque uno no dependía económicamente de ellos. Entonces a uno la organización le daba todo, la comida, la ropa. Entonces, uno Yo sabía- estaba viendo algo, qué pena, Camilo. Dale. Acabo de ver tus aretes. Si quieres, no sé si te puedes quitar uno. Porque ese arete, digamos, es como. Es un significado, ¿verdad? Es el símbolo de la mujer con una mano. ¿Esta es la de emergencia o es una mano, Creo que la de como un emergencia. puño? El símbolo del feminismo, como Ok, la el lucha de las símbolo del mujeres. feminismo, chévere. Porque no había, o sea, en la guerrilla no hablamos nunca de feminismo. En la guerrilla sabíamos que había machismo, sabemos que, o sea, no se hablaba ni siquiera mucho de eso, sino la lucha de clases. Y yo ingresé y no, eso nos vamos a tomar el poder, y todavía creo profundamente en esas transformaciones, pero no se hablaba como de la desigualdad de género. Cuando llegamos a La Habana fue que empezamos a hablar del tema y que feminismo, y también era, pero ni los extremos, que ni el machismo, o sea, los hombres sobre todo decían eso. O sea, ¿las mujeres se van a dividir? No. Entonces nosotras lo que empezamos a hablar fue del feminismo desde la lucha de clases. Yo acabo de escuchar algo, qué pena, Camilo, no sé si ahorita quieres intervenir lo que ibas a decir, pero escuché que dijiste La Habana, o sea, eres firmante del proceso de paz, estuviste en La Habana dentro de los tratados de paz, obviamente, eso fue en el gobierno de Santos, si no estoy mal. Sí. Cuéntanos un poco más de eso, porque digamos que hay mucha gente que solamente vio lo que la televisión nos mostraba y realmente uno no sabe qué fue lo que realmente sucedió. Yo soy abogado, pero pues uno a veces no sabe qué es lo que sucede, digamos, dentro de esos procesos. No, pues yo creo que fueron desde el punto, en el momento en que yo ingresé hasta La Habana pasaron varios años. Y en esos años pues la guerra se puso cada vez más fea, o sea, fue como también una inversión del gobierno mayor en el tema militar, los bombardeos, la guerrilla pues también resistiendo, porque no fue una guerrilla que llegó a La Habana derrotada evidentemente, sino pues todos estaríamos en la cárcel. Entonces, el no habernos derrotado ni el ejército colombiano a la guerrilla, ni la guerrilla al ejército, porque también nosotros estábamos lejos de tomarnos el poder por la vía armada, pues se da la posibilidad de una salida política. Yo hasta ese momento era pues una guerrillera más. Cuando se empiezan los diálogos estaba yo creo que en el Meta, en el Yarí, entre el Meta y el Caquetá, en una zona que se llama el Yarí, que no es muy conocida y pues es bastante muy bonita. bonita. Son las sabanas. Ahora están por allá en lo de los diálogos de la paz total,
La Sabana, yo estaba en la Sabana cuando empezó todo ese proceso, que además fue cuando llega también a la presidencia Santos, y pues como que es una posibilidad también para el país. Nosotros veníamos de la muerte del Mono, de la muerte de Alfonso Cano, o sea, unos acontecimientos muy duros. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlos? ¿Qué pena? Al camarada Jorge. Sí, yo estaba ahí cuando ese operativo, cuando la operación esa en la Macarena, estaban pues en el campamento del que era todo un perímetro en la serranía. ¿Alguna vez tuviste un impacto? Pero espéreme, le contesto la anterior porque si no, no termino nada. Tengo mucha ansiedad. Hablando de bombas, usted está bombardeando. Téngalo ahí. Téngalo ahí. Va a ponerle seguro. Entonces, Necesito al niño que... Lánzate uno. ¿Qué otro hay? Sé que me contando que yo pongo atención. no, pues en La Habana, entonces estando ahí en los llanos del Yarí, me llega un día un mensaje a través de la revista Preséntese en tal punto, que era como en lo profundo, ya entrando para el Chiribiquete, en una vereda por allá. Sí. Saludos si alguien está bien desde por allá tan lejos, en el Camuya. Imagínate que aquí nos ven desde Uzbekistán, Suezca, Imagínate. desde todos lados nos ven a nosotros. ¿Quién quita que por ahí en el Chiribiquete alguien Sí, esté? quién sabe. También en Usaquén, por ahí. Al pie de la mariposa. Mi mamá. Allá alcanzan a vernos Mamá, también. estoy triunfando. Entonces, pues estando por allá me llega el mensaje, preséntese, yo me presento en el sitio y me dicen, bueno, y entonces iba yo en la canoita, cuando me dice el muchacho que iban manejando el motor, era un motor, por el río, creo que es el río Tunia. Me dice, oiga, y entonces se va para La Habana. Y yo, no, es imposible. O sea, uno veía La Habana como eso, como una cosa lejos, donde estaban los camaradas. En ese momento estaban, pues, como 2 personas al frente, 2 altos mandos. Y cuando llegué al campamento, efectivamente, el comandante me dijo, no, la recogí un helicóptero, tiene que pegarse una caminada de 3 días al trote, o sea, pero lejos, atravesar un departamento y allá la recogí un helicóptero. Y pues yo era una guerrillera de base, o sea, para mí eso fue como un acontecimiento. Claro. Luego él me alcanzó porque a la final el helicóptero se demoró, el protocolo se demoró y nos fuimos juntos para La Habana y ya fue cuando se reunió el secretario. Entonces fueron como 6 años, yo realmente estuve un año, 2014, o sea, ya los diálogos iban como en el punto 3, me parece, no recuerdo. Y fue como llegar en ese momento con otras compañeras, pues sentarnos a ver cómo a ese acuerdo le dábamos el enfoque de género. Entonces, que no solamente fuera un tema de lenguaje, sino de unas acciones que no habían cumplido, desafortunadamente, y fue estar en otro mundo. O sea, salir del campamento en La Tunia a La Habana, además un territorio tan precioso, con toda la disposición del pueblo cubano y el gobierno cubano y eso era un rifirrafe todos los días, que llegaron la delegación del gobierno así, nosotros dando discusiones. Yo pues no estuve de plenipotenciaria, yo apoyé fue el tema del enfoque de género, pero fue una escuela. Y de esos diálogos, pues la firma. Claro, yo regreso a Colombia y se demora un año más en firmarse el acuerdo, pero fue también algo de lo que no se conoce mucho, que fue la 10ª conferencia. Ahora en septiembre estamos cumpliendo aniversario de eso, que fue en 2016 y fue una fiesta en el Yarí, o sea, fue un festival, como un festival impresionante con músicos, mejor dicho, internacionales y toda una fiesta, un acontecimiento. Entonces creo que fue de los momentos bonitos que recordamos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú? ¿Por qué te ¿Qué crees? ¿O por qué quisiste asistir y de pronto no porque otra persona fue como a representar? ¿O por qué crees que te escogieron? Sí, o porque... Yo tengo 2 teorías. La primera, porque es que iban los camaradas del secretariado, también iban pues sus compañeras, que los periódicos lo presentaban como los del secretariado, y sus concubinas, no, mujeres también, guerrilleras, actoras políticas, con formación política, ideología, pero también iban otras compañeras destacadas. Yo en ese momento pues tenía un rol ahí en la región por el tema como de trabajo con las comunidades y de educación interna, aunque los guerrilleros y guerrilleras cumplíamos todas las tareas. O sea, a uno le tocaba ranchar, pagar guardia, el combate, lo que le tocara. Sí. ¿Tú crees también que ese discurso, tanto de los medios como de políticos y demás, frente al tema de la mujer, también hacen que las estigmaticen a ustedes, a las guerrilleras o exguerrilleras en este caso, y que no les den el papel tan importante y la relevancia que tienen, como tu caso? O sea, el hecho de que tú hubieras podido estar ahí, representar y construir algo que era totalmente nuevo y era todo el tema de inclusión y equidad de género, que es algo tan importante, y que de pronto
ven eso como algo tan pequeño, tan minoritario, como, eso debe ser la mocita de tal comandante. ¿Sientes que eso también pasa? Yo creo que eso pasó en la delegación justamente porque entonces lo que mostraban los medios eran los camaradas allá grandes, barbados, y las mujeres atrás. Yo me acuerdo esas primeras fotos. Por ejemplo, cuando una de las fotos, la primera foto en la que yo aparezco está Romaña, entonces enfocaron a Romaña y yo estaba detrás, por eso mi mamá dijo, está viva mi hija. Una pregunta, ¿podemos poner esa foto? Yo creo que se podría buscar, debe estar Si en algo la el buscamos, periódico. si algo la podemos encontrar. Y entonces aparezco yo allá atrás de Romaña ahí como chiquitica, pero como enfocada en la Romaña yo me veía, y así todas las compañeras. Luego fue ya que como el equipo no solamente estaba yo, éramos un equipo grande, unas haciendo cámaras, otras recibiendo periodistas, otras en la mesa de discusiones, como plenipotencia, o sea, hubo distintos roles como en los hombres. O sea, igual no era que las mujeres estábamos allá cocinándole a los camaradas y los camaradas en las reuniones, ¿no? O sea, evidentemente todas veníamos de una escuela guerrillera donde participábamos. Creo que te estaba contestando que yo creo que una opción por la cual yo llegué a La Habana, que me escogieron, es porque mandaban mujeres de todos los bloques. Entonces era como también para que se visibilizara eso. Okay. Y la otra Desde es todas que las perspectivas de la guerrilla. hubo un operativo en el Yari muy grande y entonces la comisión que andaba conmigo capturaron 2 muchachas. Yo siento que si yo no me hubiera ido para La Habana, a lo mejor, porque hubo un operativo bastante fuerte en esos días. No sé, me salvó La Habana. Ahí sí, de pronto por lo que tú dices, el universo conspiró. Claro. Y luego de eso lo que se viene es que yo creo que han sido 10 años en los que sí hay muchos prejuicios aún, ¿no? Sociales. Demasiado. Contra los hombres, no, estos manes hicieron la guerra, terroristas, narcotraficantes, y contra las mujeres violadas, las obligadas, o sea, todo el tema del peso de los derechos sexuales y reproductivos como en contra. Entonces yo creo que nosotras sí debemos reivindicar pues que teníamos autonomía en muchos sentidos. Aparte que digamos que los medios comunicativos como que marginan mucho a las mujeres. Comunicación, Y la sociedad en general. Claro, y Es que como que el show ay, pobrecita, maneja la... viene de la guerrilla, venga, no voy a, espero no ofender a nadie, pero como que tome este hilito, esta aguja o este juego de ollas y defiéndase porque pobrecita viene de allá que la han maltratado, que la han violado, que etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Que digamos que es como algo que tenemos muy incorporado todos y que nos han sembrado durante mucho tiempo pues por el mismo amarillismo en las redes sociales de los medios de comunicación y muchas cosas, ¿cierto? Entonces tú como que estás aquí desmintiendo muchas cosas. Sí, o sea, yo creo que no éramos perfectos, ¿sí? Pero sí creo que no habían prácticas, o sea, todo lo que se cuenta, las prácticas sistemáticas de que nos obligaban, no, lo que sí había era planificación, pero en la sociedad nosotras también planificamos, o sea, no es un tema tabú, Es un pues, delito o sea, planificar y- entonces creo que lo de la planificación además era también una decisión, que había, pues que sí habían unas normas, ¿no? Imagínate uno en medio de esos bombardeos teniendo un hijo, pues sería peor. Entonces, pues si se presentaba, si ya fallaba la planificación, pero ahora incluso es constitucionalmente legal también la interrupción. Entonces, creo que ¿Estás a nosotros favor o no estamos estás a adelante. A favor. Muy bien. ¿Estás a favor o en Desde que contra sea del aborto? voluntario, No, a favor. ¿Estás a favor o en contra? A favor siempre y cuando se preserven todos los derechos. Sí, Sí. que es el cuerpo de nosotras, ¿no? Desde que sea de manera voluntaria, como lo dices tú. Porque digamos que hay mucho que también se habla, también no hablando dentro de la guerrilla, sino en la población civil, de que el marido dice no voy a responder por ese hijo, o de malas, o mire a ver, ya está legalmente en la Constitución que usted puede abortar, entonces mira a ver, usted aborte o yo no respondo. Entonces yo digo que desde que se respete la libertad sexual y reproductiva de la mujer, pues eso está, para mí está bien. Claro. Oye, hay algo que no respondiste, dijiste una de las teorías por las que te fuiste a La Habana. ¿Cuál es la otra teoría? No, sí dije la segunda, que de pronto me preservaron porque no era porque yo valiera más que otras, sino que en ese momento, por el rol que yo estaba teniendo y por el operativo, como que, bueno, de pronto todas las salen ok. es matando allá. Ok, Creo, ok. no, pero me inclino porque puedo hacer la otra, ¿no? Esperemos que sí. Una pregunta, cuando tú llegaste acá, ese tema de los campamentos y tú decías caminar 3 días y la vida en el monte no debe ser fácil ni sencilla, pero cuando tú llegaste, o sea, tú te fuiste de pronto con ese sueño y esa ideología de quiero cambiar el mundo, quiero transformar, que haya una sociedad igualitaria, un país mejor para todos, etcétera, etcétera, y esos discursos que a veces yo siento que se quedan es más como en discursos ideológicos y de que la sociedad perfecta.
Y cuando tú llegaste allá de pronto no hubo un choque o tú dijiste, o ya viendo eso y todo lo que pasó tras bambalinas en La Habana y con el acuerdo de paz, volviendo a hablar del tema de lo que nos mostraban los medios porque realmente no conocimos lo que realmente pasaba, de pronto tú no te sentiste desilusionado como, ups, esto no era lo que yo creía o lo que yo esperaba o lo que yo me soñaba. Lo que decían los libros y la realidad, ¿qué tanta igual, o sea, qué tanto paralelismo tienen o qué tanto se separan de? Sí, yo creo que es que hay un nivel como de idealismo en lo que uno quisiera hacer. No estoy diciendo que la revolución sea utópica, o sea, yo sigo creyendo y sigo firme y sigo con las ideas de revolucionarias. Pero yo creo que cuando me fui para la guerrilla era un tema más conceptual, más de los libros, pero cuando uno conoce ese campesinado, esos territorios donde la gente ha llegado fruto de la colonización o más bien del desplazamiento, se ha colonizado allá y no tiene oportunidades y siembra yuca y pues le toca comérsela y le toca sembrar coca porque no hay otra alternativa económica, o bueno, tantas cosas que pasan en el campo, en esa Colombia profunda, y pasa incluso aquí, ¿no? O sea, aquí al pie de Bogotá, imagínense por allá en el Putumayo, en el Caquetá, en el Cauca. Donde no hay vías de acceso. Exactamente. Entonces, conocer eso, pero conocer también la forma como la gente se organizaba. Yo creo que eso a mí me inspiró y fortaleció también mis principios. Otra cosa, el tema de la gente que imagínate tú creer en algo y dar la vida por eso. O sea, es un compromiso tan grande y yo vi a tantos camaradas morir. Una de mis parejas, mi mejor amiga, morir por esos ideales que, o sea, sería muy canalla uno desistir de esos principios, pero más allá de eso, yo creo que es que las FARC tenía dos caminos. Nos seguíamos, como no voy a cuestionar aquí otros grupos, pero bueno, sí, teníamos el camino de seguir en la lucha armada y con un discurso absolutamente radical, y que la sociedad colombiana, si así nos juzga, imagínense si nosotros no hubiéramos firmado el acuerdo, o firmar el acuerdo, que es imperfecto seguramente, pero que es lo mejor que pudimos construir, y darle unas posibilidades al país, y en este momento poder hablar. Si no se hubiera firmado ese acuerdo, nosotros estaríamos, o sea, el país estaría sumido en una violencia terrible, seguramente no tendríamos hoy día la posibilidad de un gobierno un poco más democrático o diferente, no tendríamos algunas cosas en las que estructuralmente no se ha modificado, pero el país ha conocido una Colombia diferente. Entonces yo creo que eso nos lo posibilitó. Obviamente yo sí estaba muy asustada, o sea, yo creo que todo el mundo, a nosotros nos llegaba el acuerdo de La Habana en unos comunicados que mandaba el secretariado que se llamaban GEMAS a todos los campamentos y nos tocaba leerlos, y en esos comunicados iban contando el diario paso a paso. Hoy discutimos no sé qué, está difícil porque y uno pues de ahí era que se enteraba, pero haber hecho esos diálogos en La Habana posibilitó cosas, pero también puso una barrera con la sociedad colombiana. Yo creo que eso fue a propósito. O sea, porque fue que la sociedad no se apropiara de ese acuerdo, lo sintiera lejano como un grupo de guerrilleros terroristas que ahora les van a dar casa, carro y beca, y no se reconociera que son 6 puntos para toda la sociedad. Pero además, espérame, ya termino. Pero además es que el tema de llegar de una comunidad y un campamento, vivir en el monte, a una sociedad que lo estigmatiza a uno, que además piensa que uno es una bobita víctima, o sea, que uno no tiene criterio político, que es muy violenta, pues es duro. O sea, fue cada uno en los espacios territoriales inicialmente, también en comunidad, pero luego pues también cada uno en sus procesos productivos, políticos, tomando su propio camino. Ya no está el oficial de servicio todos los días llamando y diciendo allá hacia... Si nos despertaban todos los días, bueno, hoy vamos a hacer esto, y uno ya sabía. Se estaban dando picos por allá. No, es que así hacen. Lo que pasa es que en el monte Es que cuando así uno hacen está los micos, los churucos. Entonces, para imitar un sonido de la selva. algo natural, además que se habla en voz baja, porque obviamente pueden estar el uno ejército. escuchando, el ejército, cualquier otro. Entonces a uno lo grupo. despertaban y era, bueno, a tomar tinto, hoy vamos a cargar, hoy vamos a hacer un camino, vamos a arreglar, hoy vamos a estudiar. Todos los días se estudia, pero ahora es usted, pues también resuelva individualmente qué va a hacer. La reincorporación es colectiva, pero usted individualmente en su cotidianidad tiene que tomar unas decisiones, que pagar el recibo, que pagar impuestos, bueno, una cantidad de cosas que allá no existían. Entonces yo creo que, y también el tema político, ¿no? Porque está el antecedente de la Unión Patriótica, los muertos, y ya a este punto llevamos 470 firmantes asesinados, entre esos 13 mujeres.
Entonces, pues el número es alto para 10 años. De todas maneras, creo que hay que seguir adelante, ¿no? Yo tengo dos preguntas. La primera. Yo también tengo dos. Ok. Dale. Estamos hablando. ¿De qué estamos Es hablando? un bombardeo. Se emocionaron con lo de los besos. No, yo tengo dos preguntas. Si no la quieres responder, obviamente también estás en todo tu derecho. ¿Qué crees que es lo bueno y lo malo de las FARC? ¿O qué fue lo bueno y lo malo que hizo las FARC? ¿Qué estabas tú de acuerdo y qué no estabas de acuerdo con las FARC? Y ya ahorita tengo la otra pregunta. No, yo creo que hubo muchas cosas buenas, o sea, como poder popular, como nuevo poder en esas regiones, había un reconocimiento y una gobernanza que no se conoce mucho o sea, en lo exterior se presenta como la guerrilla les obligaba a arreglar sus carreteras, ¿no? La guerrilla educó en muchos sentidos, sobre todo desde el despeje para acá. Yo creo que hubo una escuela para las comunidades de, bueno, en colectivo se pueden hacer muchas cosas porque el Estado no va a llegar acá. En esa época el Estado llegaba solo como operativos militares. Entonces creo que eso internamente también fue una posibilidad. Suena muy duro, pero para mucha gente que no tenían incluso oportunidades, porque era medio tener edad, irse a trabajar, a jornalear, que estudio ni que nada, escuelas pues muy lejos. Entonces creo que nos enseñó, pues yo llegué siendo ya universitaria, pero mucha gente llegó sin saber leer y escribir y la guerrilla les enseñó. Y yo creo que fomentar esos hábitos del trabajo, como del respeto, de los principios colectivos. En lo negativo, yo pienso que nos excedimos en cosas, en decisiones, como pues lo hemos dicho ante la JEP, y por eso yo aquí lo digo en lo personal, el tema del secuestro, que nosotros pues le decimos retenciones, pero creo que eso, sobre todo las retenciones económicas, todas son terribles, pero el tema de las retenciones económicas, creo que eso fue un exceso, no de las FARC, sino que en algún momento, no es que perdieron el rumbo, no sé qué, no, sino que yo creo que en algún momento la guerra se puso tan cruda, que entonces fuimos asumiendo esas acciones como medidas económicas, porque era sostener además un ejército muy grande, porque éramos muchísimos, en algún punto fuimos mucha gente, además armas, pues el tema como de los medicamentos, eso es un gasto, la comida, que nosotros teníamos unos rubros para comida, todo lo que implica mantener un pueblo, o sea, eso era muchísima gente. Entonces creo que en eso nos excedimos, y de lo que más yo creo que yo amé mucho como el tema de la vida comunitaria que teníamos, que no se conoce, nosotros le decíamos la camaradería, ¿no? O sea, yo a usted puede que no lo conozco, pero si es un camarada, es una persona de las FARC y yo tengo un día que cargarlo porque está herido, lo cargo, o sea, como un despegue de la individualidad y un siempre reconocer al otro y ayudarlo. Yo creo que eso nos inculcó a nosotros cosas muy bonitas y muy humanas. El ejemplo, siempre estar tratar de ser muy disciplinados y muy ejemplares. Creo que eso a mí me quedó como en la cotidianidad. Y ser muy libres en muchas cosas. Ok, y la otra pregunta es que desde hace tiempo es, ¿en algún momento te impactó un proyectil? ¿Alguna bala llegó a impactar tu cuerpo? No, yo tuve como la situación o la condición de estar en acciones o en golpes sobre todo el ejército, pues también en situaciones donde le tocaba a uno combatir, pero donde había sorpresa por parte del ejército, que es más difícil, como bombardeos o asaltos. Principalmente hubo un asalto muy duro en el Sumapaz, donde murió justamente Mariana Páez. Entonces, pero ahí me salvé porque me encaleté por allá en unos árboles con otro compañero y no nos vio el ejército, y ahí duramos como 2 días aguantando frío y luego, bueno, nos salimos. Pero de resto no me impactó. Ok. Miren que frente a eso les quiero contar algo. Para los que no saben, o pues que saben, yo soy reservista del ejército. Parte de que yo me volviera reservista en el ejército es porque el innombrable, en ese primer periodo, se hablaba de los intercambios humanitarios, lo cual me parecía totalmente, a mi modo de ver, con todo el respeto, totalmente nefasto. Y si bien
la ideología que ustedes pudieran llegar a tener merecía obviamente y tenían como tal que generar unos ingresos. Yo decía, ¿cómo es posible que mediante el secuestro, mediante el narcotráfico, mediante otro tipo de prácticas se estén financiando y estén financiando esa ideología? Entonces fue ahí cuando yo decidí enlistarme por temas ya personales. Yo soy sobreviviente de cáncer, me tuve que retirar, pero yo estaba totalmente convencida en ese momento que lo que debía hacer era dar mi vida por una causa, y esa causa se llama Colombia. Lo mismo que te pasó a ti. Tú estabas dispuesta a dar tu vida por una causa, una ideología, y yo creo que tú estabas todos los días con la muerte a cuestas y tú diciendo, bueno, de pronto me toca hoy, de pronto me impacta un bombazo o algo así. Pero al final de todo este ejercicio, y eso también es un mensaje que les queremos dejar, ambas trabajamos tema de mujer, ambas estamos unidas, ¿sí? Entonces, a la final todo esto, Todas estamos unidas. ¿a qué nos lleva? A querer hacer un mejor país y a querer trabajar desde la equidad de género, Sí. en nuestro caso, desde dos corrientes que fueron diferentes, pero que hoy, pues, finalmente se están uniendo. Y frente a eso, yo quiero saber cuál es tu posición hoy, cuando tú ya ves las noticias, cuando ves el gobernante que tenemos, cuando estamos hablando y cuando sentimos que hay un retroceso como país, como humanidad, con todo lo que está pasando en este tema, con los acuerdos de paz y esas comunidades que uno ve que en vez de estar surgiendo, otra vez están en retroceso, la corrupción, la guerra. ¿Qué sientes frente a eso? ¿Sientes que de pronto todo lo que tú hiciste en ese momento y en esos acuerdos en La Habana hoy quedó en el traste o sí puede que haya un cambio real? Yo creo que hay un cambio, pero obviamente las expectativas serán más altas, ¿no? Porque desde que firmamos el acuerdo nosotros consideramos que esto iba para unos cambios sustanciales en temas sobre todo de la economía, pero yo creo que más allá del gobierno que está, que sí le ha dado un aire en el fortalecimiento por lo menos a la democracia, sí me parece que le ha tocado muy difícil, porque además tiene un Congreso en contra, porque las reformas que ha propuesto pues no han pasado justamente por esa correlación en el Congreso, pero además porque había una campaña mediática muy fuerte. Yo creo que en esas regiones donde se está ahora apostando por la paz total, donde la gente está apoyando y está rodeando o rodeó en su momento el diálogo, donde ganó el sí, que fue esas regiones más afectadas por el conflicto, pues la gente quiere la solución dialogada. Ahora bien, no sé los actores armados que están pensando en este punto. Uno responde hasta el 2016 que firmamos con las FARC auténticas. Creo que hasta ahí había, por supuesto, la promesa y la palabra empeñada en construir la paz. Pero ya lo que está pasando ahora, pues creo que ahí también está todo el tema pues de las mafias que no van a querer que se firme el acuerdo. También un poco los otros sectores, incluso de la ultraderecha, que también se oponen. Y de pronto el gobierno mal asesorado en temas de la paz, ¿no? Yo, pues esto ya lo digo como persona, pero obviamente pues hemos tenido unos comisionados de paz que no han suplido o han logrado gestionar lo que se requiere. Yo lo digo como persona, repito, no como el partido al cual pertenezco, pero es evidente, ¿no? Creo de todas maneras que hay que seguir apostándole a la solución dialogada. Yo no me arrepiento de haberle a la insurgencia los años que le di, ni de seguir apostándole a la construcción de una Colombia diferente, pero sé que eso no sea como con un respiro, o sea, eso requiere muchos años. Desafortunadamente es posible que varias generaciones para una transformación incluso cultural, económica, política, donde pues uno pueda ser lo que quiera y pensar lo que quiera y no lo maten por ello. Perfecto. Tú tenías una pregunta. Yo con mis dos. Bueno, igualmente replico también ahí como Camilo que si la quieres responder bien, estás de todo tu derecho, si no, pues si tuvieras de pronto la posibilidad de reincorporarte, ¿lo harías? ¿De reincorporarme otra vez? Sí. No, lo que pasa es que, o sea, esas FARC de las que yo hablo, históricas, las FARC a las cuales yo llegué, que nacieron en el 64, pues que además tenían como una estructura militar unificada, que tenían unos principios ideológicos claros, que éramos pues imperfectos o no como personas que estaban, porque yo creo que la organización era supremamente avanzada en cosas, pero obviamente hubo errores humanos y errores en la guerra, pero éramos las FARC.
Pero yo a estas alturas no, o sea, yo creo que soy una mujer de convencerse desde la raíz política y en este caso no. Pero además porque ya estamos en otro cuento, yo siento que ya ejerciendo como la ciudadanía, la construcción de paz, camellando con las mujeres, con las comunidades, en procesos de reconciliación, haciendo memoria, escribiendo, estudiando, pues esas cosas. No es que prime lo individual, pero ya uno está en otro cuento, también avanzando pues hacia unos cambios, ¿no? Creo que todo es válido. Una pregunta más personal. Bueno, dale. Así te dice, qué pena contigo. Qué pena contigo. No, mentiras. ¿Qué te hizo a ti como tomar la decisión de decir, no, como que ya me aburrí de esto, me voy a hacer mi vida, a buscar como nuevos aires, a incorporarme nuevamente con mi familia? ¿Qué fue como esa decisión que tuviste? Ahora sí, ya, hasta aquí llegué. No, es que primó la decisión colectiva, porque en 2016, que era lo que decía en la conferencia, nosotros ya veníamos ambientados, se va a firmar la paz, pero la verdad yo lo veía muy lejano. Cuando fui a La Habana y ya conociendo cómo iba el proceso, yo dije, se va a firmar. O sea, y eso que cuando yo estuve ese año fue crítico, porque fue lo del punto de las víctimas, que tuvo bastantes crisis, o esa época se estaba empezando a dialogar lo del punto de las víctimas. Entonces hubo momentos críticos, pero yo dije, ya estamos al otro lado, se va a firmar el acuerdo. Que como decía hace un rato, todos teníamos miedo y pensábamos en cualquier momento. Me acuerdo mucho de la firma que se dio en Cartagena, que pasó lo del plebiscito. Los aviones. Sí, ese momento, por ejemplo, fue como, yo lo sentí como una amenaza. O sea, yo sentí, vean, nos van a bombardear aquí en la mitad de Cartagena, porque veníamos de los sustos de la guerra. Y cuando pasaban esos bombarderos, pero fue también como pues pensar cómo va a ser ahora la vida. Igual nosotros sí nos imaginamos una reincorporación diferente, yo creo que todo el mundo, ¿no? En mi caso, cuando se firma el acuerdo y ya tengo la posibilidad de reencontrarme con la familia, un tiempo después me reencuentro con un camarada que nos conocimos como ahí en la época de la conferencia y nos casamos y ya hacer una vida. Entonces creo que ya uno está como en otro punto, pero repito, pues yo sigo siendo militante y eso creo que va a estar ahí pues siempre, ¿no? Sí, claro, esta ideología. ¿Tú qué vas a preguntar? Uno era de que si tu pareja había pertenecido también a las FARC. Y la otra pregunta que se me acaba de venir a la cabeza es, ¿tú qué crees que pasará con los otros grupos subversivos que están intentando tener un proceso de paz? ¿Será que sí se llega a dar o teniendo en cuenta lo que acabaste de decir, como que las mismas mafias, los mismos grupos de ultraderecha están encargados como de que el narcotráfico siga vivo, pues para intentar solventar el músculo económico que genera la guerra, porque la guerra es una de las cosas que los estados más gastan en armamento, en inteligencia, en aviones y demás, pues para obviamente tener, salvaguardar la soberanía. ¿Tú qué crees? Bueno, lo primero sí, es un camarada, él era otro bloque, yo era el bloque oriental y él era del sur. Y nos reencontramos ahora justamente por un tema de reconciliación, de un mural que estamos haciendo en Bogotá. Él vino desde Caquetá porque él hizo su reincorporación en Agua Bonita y yo la hice en Icononso. Entonces nos encontramos y ya se dieron las cosas y ahí estamos con el hombre. Sobre lo segundo, no, es que es tan incierto, o sea, como atreverse a pensar. Yo pues ¿qué te gustaría? Opino, o sea, yo opino con el deseo. Yo creo que lo ideal sería que se pudiera resolver. Creo que en este punto lo complicado es que ya se está negociando con varios grupúsculos. Entonces me parece que es difícil poder, o sea, si fue difícil con una FARC unificada, que teníamos como las mismas, la misma, no había sino una tendencia, es decir, políticamente pues íbamos apuntando. Imagínate ahora que hay como un grupo por región, es complicado y aparte hay varios grupos, además se están negociando otros temas, otro tipo de conflictos, incluso los conflictos urbanos. Entonces creo que no está fácil, no se tiene fácil y no queda mucho tiempo para este gobierno, pero bueno, pues lo que esperamos es que se pueda resolver. Esperemos que con el gobierno que venga también se siga manejando este tipo de cosas. Sí, claro. Y ese tema de reincorporación para ti, en ese caso, ¿cómo ha sido? El reencontrarte con tu familia, con tus antiguos vecinos, con tus antiguas parejas, ¿sí? ¿Cómo ha sido ese proceso de volver a esa vida civil, donde lo decías ahorita?
ya estoy pagando impuestos, ya estoy volviendo a sentir muchas de esas incomodidades como sociedad que mientras estuviste en campamento, pues no las tuviste que vivir. Cuéntanos del proceso. No, pues inicialmente fue bastante como atemorizante, porque además fue volver también a la ciudad. Yo me reincorporé en Iconoso, fueron para quienes no recuerden. ¿Dónde es? Eso es de Melgar hacia arriba, es Tolima. Ese sí no lo conozco. En la base militar, hacia la izquierda. Ese sí no lo conozco. Sí. Iconoso no tuve la oportunidad de conocer. Le dicen el balcón del oriente del Tolima porque queda entre Cundinamarca y Tolima. Ok. Entonces, como hubo varios puntos, yo no me acuerdo si fueron 28 zonas y como 5 puntos de agrupamiento, y uno pues ya cuando se da el proceso nos dicen pues cada persona puede escoger a dónde se va, ya no estamos estructuralmente en los bloques, los frentes, sino ya había potestad de decir. La gente obviamente pues escogía donde tenía sus familias o había hecho algún nicho con la población civil o bueno, donde quería, donde había nacido. Como yo pues soy bogotana, yo escogí Cononso porque era lo más cerquita, pero además también me correspondía como el trabajo político en ese momento en Bogotá. Y entonces pues fue como llegar a Icononso, luego ya fue llegar a hacer pedagogías de paz a Bogotá, entonces ahí fuimos saliendo a poquitos. Hacer la primera campaña política que fue bastante violenta, o sea, fue salir a las calles. En esa época el partido se llamaba FARC, entonces era durísimo, claro, porque nos trataban mal por la calle. Claro, fue duro, Cabe fue duro. Una pregunta que iba a hacer. Fue duro, pero yo creo que poco a poco eso se ha ido como rompiendo. Yo les contaba fuera de cámaras que normalmente donde vivo no digo quién soy porque pues por temor. Pero por ejemplo los vecinos de mi mamá le dejaron de hablar. O sea, ellos cuando empezaban a ver que yo llegué en carro, vecinos históricos, o sea, cuando surgió como el conjunto, llegaron al mismo tiempo, me conocieron siendo una niña y después de que, supongo yo, que empezaron a ver entrevistas o cosas, le dejaron de hablar. Pues es una cosa muy estúpida, ¿no? Porque pues... Pero la estigmatización es lo que está presente desafortunadamente y creo que incluso estos diálogos sirven, no tienen que estar de acuerdo con nosotros, ni tienen que amarnos, ni darnos besos, pero pues respetarnos, ¿no? Finalmente somos todos colombianos y colombianas y somos sociedad. En ese sentido... No, sí, duro. Y no, y pues ha sido un poco retador por el tema también de la reincorporación económica, porque nosotros le apostamos al cooperativismo, pero en medio del capitalismo es complicado, además pues unos proyectos que no tuvieron continuidad. Entonces yo, por ejemplo, estuve en un proyecto de marranos y los marranos se acabó con que darles de comer, tocó fue repartir de achicharrón, o sea, se acabó el proyecto productivo y eso pues aplica para todo. O sea, el tema de los proyectos productivos, que sería como la base también para poder desarrollar una vida civil. En la política pues también recibimos constantemente muchos ataques, violencia política y yo creo que como sociedad ahí estamos haciendo el ejercicio. Yo en mi caso pues estoy estudiando, terminé mi carrera, completé mi carrera, ahora pues terminando la maestría y ahí haciéndole. Bueno chicos, ¿alguna última pregunta para Los dejo porque yo tengo la mía de últimas. De pronto, no sé con tu familia cómo, o sea, si de pronto tu familia generó un rechazo hacia ti o te acogieron como bien. Yo me acuerdo que recién salí. Nosotros salimos como en septiembre, bueno, yo la primera vez que salí a Bogotá fue en febrero. A los meses hubo como un asado familiar y hubo un tío que invitó a mi mamá, le dijo, pero vaya sola. Y es una familia muy unida. Mamá le dijo, donde no cae mi hija, no puedo ir yo. Entonces, eso fue el comienzo, pero ahora obviamente han pasado 10 años, ya todo eso se rompió. Ese primer año pues que fue verme llegar, además porque pues por mi seguridad yo tengo pues un esquema, como lo tenemos varios de los liderazgos, como que hemos estado un poco más visibles por la pedagogía de paz y eso pues fue vernos llegar en ese carro. Entonces eso puede, o por un lado, generar antipatía a esta gente que no, pues que llegaron fue de la guerrilla, les dieron fue carro, puede que genere eso, pero también puede que genere temor, ¿no? También, entonces sí. En la familia pues yo creo que ya se acostumbraron, pero al comienzo sí fue un poco impactante. Mi red o el núcleo familiar más cercano me acogieron muy bien, o
O sea, yo llegué y vengas a vivir acá, mientras se ubica, todo el amor del mundo, nunca rechazos, no, fue todo muy bonito, fue encontrarme además con una nueva generación, porque en esos años que yo me fui, varios de los niños que ahora están ya adolescentes no estaban, entonces eso ha sido también verlos como crecer y pues encontrarme con la familia de mi mamá, pues feliz, obviamente, que llegara su única hija otra vez. Claro. Bueno, yo hago la última como para finalizar. Voy yo. Tú te limitas, o sea, en la vida civil te limitas a algo, ¿tienes alguna limitación que tú no sé, no puedas hacer X o Y cosa? ¿En la vida civil? Sí. No, pues desde que sean cosas lícitas puedo hacer lo que sea. Y las ilícitas. No. Es que lo que nos estaba Vamos a contando. la dosis personal. Dime. No me enteras. La dosis personal. No, sí. No, De las mías. Yo sí apoyo la dosis personal. no, pues por eso digo, desde que esté dentro de lo lícito, Sí. no, No, yo no creo te que es cohibes de normal. nada. Sí, no, yo hago mi vida normal, como, pues uno toma como medidas de preservación. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tomar mis tragos, no me gusta es bailar casi. Pero yo voy y me tomo unos tragos normalmente en el apartamento o en una casa, pocas veces en un espacio público, porque pues uno no sabe qué riesgos hayan, además andando con el esquema. Y no está bien, ¿no? No es que esté mal tomarse unos tragos, ¿sí? Pero pues es como... se lo hace a uno muy vulnerable, entonces trato cuando me tomo algo pues de hacerlo, a no ser de que sea en el espacio de La Roja, que aprovecho para invitar, que es uno de los proyectos Háblanos de un poquito reincorporación. Sí, la Casa Cultural La Roja, que está en no me sé la dirección exacta, pero en la calle 45 con Diego, ahí la pones. 18. Pues ahí yo no hago parte de esa asociación, pero sí del proceso, y ahí se pueden ir a tomar una cervecita de La Roja. Hay otra cerveza que se llama La Trocha, la Casa de la Paz, que es por la 13. Ahí tenemos se puede uno ir a tomar sus cervecitas, y pues también hay espacios para agenda cultural. Yo hago una pregunta ahí como pausa. ¿Podemos ir allá a hacer otra cosa? Porque yo digo que este capítulo va a generar mucho comentario, va a generar mucha pregunta. Y yo realmente con la pregunta final creo que te vas a dar cuenta de dónde quiero llegar. Y el tema es que si en algún momento llegamos a tener más preguntas, podemos hacer algún otro capítulo allá en uno de esos sitios que tú dices. Sí, Tomarnos claro. una cerveza con tranquilidad. Claro, obviamente. claro que sí. Allá la casa está súper abierta, dispuesta. Ahí también se consigue el café que hace la gente en la región, que no sé si se conoce mucho, pero el café, hay un café que hicieron un proyecto de reincorporación y se ganó un premio internacional, quedó como de terceras en uno de los mejores cafés. Entonces se está haciendo café, se está haciendo cerveza, se está haciendo ropa, se está haciendo achiras, las mujeres del Huila, que allá hay otros sitios. Si un día quieren llevar el programa a otro lado, en Neiva hay una casa también cultural de las mujeres que se llama Herederas de Manuel, y son indígenas y tienen una casa preciosa. Entonces hay muchos sitios que la gente no conoce, lo que conoce es los que se devolvieron. Sí. O sea, yo creo que ese es el imaginario. Voy a hacer un paréntesis con una anécdota. Fíjense que me fui a hacer una operación bancaria normal y me acerqué al cajero la semana pasada, y el cajero me preguntó a qué me dedicaba. No sé por qué me preguntó si yo estaba haciendo una transferencia. Entonces yo le dije que en qué trabajo. No, pues trabajo en tal cosa. Ah, ya, pero este país está terrible. Y ahora que esa gente se devolvió y empezó a hablar, pero re mal, voy a resumir, pero hablar re mal. Y cuando yo le dije, no, pues que yo soy firmante del acuerdo y pues yo no estoy haciendo nada de eso. O sea, fue una conversación un poquito más larga, pero lo resumo. Yo decía, un cajero que está diciendo eso mientras hace una operación no sé, entregar una plata, y pues ya echando el cuento y sembrando el odio. Claro, el señor quedó súper rojo y como asustado. Yo le no, tranquilo, pues eso es lo que piensa mucha gente. Pero yo creo que eso es lo cotidiano que mucha gente debe pensar. Si a veces a uno le sale por ahí la tía con sus rezagos ahí del innombrable, a uno le toca como aclarar cosas. Entonces, bueno, ahí estamos. Bueno, pregunta. ¿Qué consejo tú le dejas a las personas que pues obviamente ven este capítulo y que se enteren de otra forma de
de cómo dirigirse a ustedes, porque realmente el tema no es el odio. Digamos que nosotros buscamos aquí que no haya odio, de que la gente no tire como esa mierda, esa rabia que tiene adentro, porque sí, hay algunas personas que son víctimas del conflicto, hay algunas personas que no son víctimas del conflicto, pero como tú misma lo dices, un cajero que tal vez no fue víctima del conflicto, que solamente se ha alimentado por la mala información que las redes sociales o el show mediático que han hecho los canales nacionales. ¿Tú qué le dirías como a la sociedad? Como, oiga, mire, nosotros también somos seres humanos, volvimos a nuestra casa, queremos hacer el bien, o no sé, dime tú cómo va. ¿Qué mensaje le quieres dejar, obviamente, a los que nos están viendo, tanto en Colombia como en otras partes del mundo? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de corazón por librarse de los sesgos que da el discurso mediático y de los prejuicios, porque todos tenemos esos prejuicios, pues todos los seres humanos somos sociales y nos construimos. Entonces yo recuerdo la primera vez que yo tuve que sentarme con un militar, que además supe que era el responsable de una de las operaciones donde murió una gente muy cercana en un campamento, y el señor no tenía ni idea quién era yo, pero yo por dentro estaba tan amarga, yo este tipo, o sea, odiándolo. Este triple. Sí, no lo puedo decir porque estaba ahí en La Habana en medio de un protocolo, Sí pero luego ya, pues, o sea, el señor era un militar. Fue tenaz y pasaron muchas cosas de aquí para allá, de allá para acá, pero detrás de la gente que estuvo en la insurgencia, pues también hay seres humanos que le apostaron, que tenían un proyecto político, que tenemos, que ahora estamos haciendo otras vainas, trabajando de escoltas, trabajando en fábricas. Hay otra generación también de hijos e hijas de la paz, que cantan, que tienen un coro, o sea, hay una cantidad de gente estudiando, ya terminaron su bachillerato, yo creo que la mayoría, además rápidamente porque les homologaron lo que aprendieron en la guerrilla. Wow. Entonces el bachillerato fue prácticamente, venga, un examen aprobaron, porque la mayoría quedaron en un nivel pues del bachillerato, porque uno en la guerrilla no solamente echar plomo, sino era también aprender de cartografía, aprender de matemáticas, aprender de historia, de geografía. Entonces creo que estamos haciendo eso y hay que valorar, no hay que vernos como víctimas tampoco, hay que vernos como ciudadanía, como gente que tuvo una experiencia de vida y que ahora le está apostando pues a otras posibilidades desde la economía social y solidaria, desde la democracia, desde el enfoque de género, desde el enfoque étnico, y pues no tenemos que pensar igual, repito. O sea, además, no tenemos que pensar igual. No tengo yo que volverme cristiana o evangélica para ser una buena mujer, ¿no? Desde lo que yo creo y desde lo que yo pienso, mientras no perjudique pues a los demás. Ok, Gina, ¿tú tienes algo que decir? No, pues ya para despedir, realmente un capítulo que sabemos que va a generar muchos comentarios. Muchísimas gracias de verdad, Isabela, por abrir tu corazón y por mostrarnos todo eso que pasa dentro de construcción de sociedad y todo lo que está detrás del testimonio de alguien real que lo ha vivido, que lo ha sentido, y acá sin sesgo, sin política, sin nada. Recuerden que si ustedes quieren salir en estos capítulos de Oigan a mi tío y a mi tía, nos escriban por acá en los comentarios. Nosotros estamos abiertos porque lo único que estamos haciendo con estos espacios es generar conciencia y hacer un mejor país y un mejor mundo. Así que recuerden seguirnos por nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo. Así que, chao, chao, pico. Chao.